Vamos a iniciar orando. ¿Qué les parece? Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros venimos delante de ti agradecidos por la misericordia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, del más grande al más pequeño. Señor, no puede decir que tu misericordia no le ha abrazado. A una, Señor, podemos decirte gracias porque sabemos que tú, Señor, nos tienes reunidos y de paso nos tienes con bien. La noche anterior tuvimos donde reposar nuestra cabeza. Esta mañana, Señor, tuvimos que desayunar. En nuestros pulmones corre aire que nos mantienen vivos. Entonces, Señor, eso es pura gracia de parte tuya y por eso, Señor, te agradecemos y bendecimos tu nombre por lo bueno que eres con nosotros. Queremos pedirte de una manera muy especial que los textos a exponer, Señor, sean para la edificación nuestra y que juntos, Señor, aprendamos los principios, las verdades de la porción que estaremos estudiando en esta tarde. Que la iglesia, que el que habla, los que escuchan, Señor, sean movidos a la obediencia, movidos, Señor, a que nuestro carácter sea conformado al de tu Hijo Jesucristo. Por tu palabra, por los méritos de Cristo, nosotros oramos. Amén. La semana anterior estuvimos viendo, empezando el capítulo 7 y llegamos hasta el versículo 17. De alguna manera sacamos el propósito, como lo dije el domingo anterior, era que nosotros tuviéramos el mismo sentir que tuvo Esteban, a defender la fe, a todas esas cosas. Ese fue el principio sacado la semana anterior. Él sin temor, sin dudas y con mucha valentía, él defiende la fe. Y eso es lo que nosotros leíamos en la carta de Pedro, que tenemos que estar preparados para presentar una defensa con mansedumbre a todo aquel que demande de nosotros razón de nuestra esperanza. Y eso fue la semana anterior, pero en esta tarde vamos a hacer algo diferente. Vamos a tratar la manera, no de una manera bien detallada, ir por cada texto, ir por cada versículo, de toda la predicación que Esteban dio. No es el propósito mío ir a cada elemento, porque si ustedes se fijaron el domingo pasado y si se fijan este domingo, tampoco he querido hacer lectura de todo el texto porque por cuestiones de tiempo, por la causa del tiempo, pero son 60 versículos que tiene el capítulo 7. El domingo pasado, como dije, hicimos un análisis hasta el versículo 17 y ahora vamos a leer de los versículos del 51 al 60 con el propósito de darnos una idea en qué termina el texto y cómo es que se llega hasta ahí, cómo ocurre lo que sucede del 51 al 60. Hay un proceso, hay una línea, hay un sermón que este hombre les está predicando, hay un flujo de pensamiento, un flujo de ideas, un flujo de vivencias y un flujo de eventos que únicamente terminan en la predicación del Evangelio. Y obviamente estos hombres no tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento, tienen el Antiguo Testamento y ahí es donde Esteban va. Lo primero que dijimos el domingo anterior era que él lo que quiere es captar su atención, quiere que le escuchen y lo hace de una manera magistral. Él les empieza hablando acerca del Antiguo Testamento. Luego, de otra manera en la que él empieza a defender las acusaciones que le están haciendo es: yo no estoy en contra de Moisés, yo no estoy en contra de Dios, yo no estoy en contra de la ley, tampoco en contra del templo. Y ahí empieza toda su defensa y a la vez
se convierte en un poderoso sermón. El viernes yo estuve diciendo en la oración y bueno, en la reunión que tuvimos, que una de mis oraciones es que la palabra a la que yo me expongo pueda ser que pueda llegar a mi corazón. O sea, yo no quiero solamente ser un repetidor olvidadizo, yo no quiero solamente ser alguien que viene como me meto un cassette o un disco duro y vengo, me paro y empiezo a repetir todo lo que yo he leído, pero eso no tiene ninguna transformación, no tiene ninguna causa, ningún efecto en mi corazón, en mi mente y tampoco en mi vida y por ende tampoco en los que me rodean. Entonces, me llevó a pensar eso porque esta audiencia se imaginan, nosotros vamos a ver, como dije, a grosso modo, qué es lo que Esteban hace. Les habla de Moisés y no habla de una manera negativa de él. De hecho, él dice, ese era un hombre, un niño pequeño, un niño que nació, estuvo ahí en sus padres. En Éxodo 1 podemos rastrear la historia a la que Esteban hace mención. Y él se va por todos lados, se va a Isaac, a Abraham, Isaac, Jacobo, va a José, va a Moisés y va por todo el Antiguo Testamento con la intención de defender las acusaciones en su contra, pero a la vez les predica el sermón. ¿Y qué pasa después del sermón? ¿Qué sucedió después del sermón? ¿Qué pasó con toda la manera magistral en la que él presenta el sermón? Yo me imagino a Esteban ardientemente hablándole al concilio. Y me temo que yo pudiera exponerme al mejor de los predicadores cada domingo o cada semana, cada mes, o todos los días a través del internet o lo que sea. Y mi respuesta va a ser igual que la del concilio. Rechinaban los dientes. Ese hombre les predicó el evangelio, le hizo una radiografía a la Biblia y sacó donde ellos sabían. Ellos decían creer en un Dios. Esteban les habló de Dios. Ellos decían que él estaba violentando la ley de Moisés, les habló acerca de Moisés. Ellos dicen de que el hombre está queriendo cambiar las costumbres, o sea, la ley, tampoco. Y tampoco les estuvo hablando acerca o en contra del templo. No lo hacen, pero la respuesta ¿cuál es? Así que vamos al versículo 51 nada más para ubicarnos. Dice duros de cerviz, y ahí es donde empieza prácticamente, y yo voy a empezar ahora de una manera contraria, o como por decir, de una manera al revés. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu. Esto es después que Él ya les predicó. No crean que con esto empieza. Esto es ya cuando Él les ha mencionado, les ha predicado su sermón. Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo,
He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él a una. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para regresar un par de minutos atrás, ¿se dan cuenta qué sucede cuando un corazón está endurecido? No hay obra humana que pueda hacer algo para redimir esa alma. Estos hombres conocían la ley a la perfección. Conocían lo que Esteban estaba hablando. Como resultado de su mensaje y de los milagros que había hecho Dios a través de Esteban, este hombre fue arrestado, fue acusado de blasfemo. Lo acusan de blasfemar y otra vez, como he dicho, que habla en contra de Dios, de Moisés, de la ley y del templo, de las cosas más sagradas para estos hombres. Entonces tenemos ahí a Esteban frente al Sanedrín, frente a la Corte Suprema de Israel. La iglesia se ha expandido, la iglesia ha ganado miembros, la iglesia se sigue multiplicando a lo largo de Israel. Gente ha venido al conocimiento de la verdad del Evangelio. Gente está siendo salva. Eventos milagrosos están sucediendo. El hombre cojo, el derramamiento del Espíritu, los apóstoles del Señor liberados sin que nadie se dé cuenta. Cosas maravillosas están sucediendo en la iglesia. El Cristo resucitado se ha ido para estar con el Padre. Ha mandado a su Santo Espíritu para darle poder a la iglesia, que ese poder, por extensión, por consecuencia, se ha extendido para nosotros, para darle poder a la iglesia. Y no vamos a mencionar nuevamente que el poder que tuvo la iglesia primitiva nosotros no lo tenemos. Yo no puedo hacer milagros, nadie puede. No hay humano que pueda. Estos hombres, Dios actuaba a través de ellos. Pero la tarea, la labor, el mandato de la predicación del Evangelio, ese sí sigue vigente para usted y para mí. Entonces se ha extendido por consecuencia hasta nosotros para continuar la labor, la cual es la predicación del Evangelio. Entonces la iglesia se ha convertido en una amenaza para el judaísmo. Hay persecución. Ya varias veces han tratado de callar a los apóstoles, a Juan, a Pedro. Este hombre ha tenido un impacto y también una voz resonante dentro del cristianismo, y la solución para los líderes religiosos es: tenemos que callar a Esteban. Tenemos que taparle la boca a Esteban. Como dije, han tratado de silenciar a Pedro, a Juan, y a los apóstoles. Para este tiempo, Pablo no es nadie, simplemente es alguien, bueno, sí es alguien, y es alguien que persigue a los hermanos. Entonces, este hombre está tratando de capturar la atención de ellos y lo hace de una manera muy interesante, hablándoles
de lo que a ellos les interesa. Otra cosa que hace en su mensaje es responder al de los cargos de blasfemia y prueba que no es blasfemo, que cree en Dios, que cree en Moisés, en la ley, en el templo. Y otra cosa que hace, y lo vimos la semana pasada, es que fue y gira las acusaciones que están en contra de él, y ahora los acusados son sus acusadores. Y los acusa de haber matado al Mesías, al justo. Él da por sentado que no es anti Dios, no es anti Moisés, no es anti ley, tampoco es anti templo. De hecho, él no solo se defendió por las acusaciones, sino que también defendió el cristianismo. Defendió el cristianismo. Versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y aquí es donde dije yo, y por favor vamos a ser un poco pacientes, vamos a hablar de lo que el texto dice y al final vamos a hacer algunas aplicaciones. La generación completa de los patriarcas había pasado. Había salido de la escena. De hecho, otro rey se había levantado en Israel que no había conocido, en Egipto, que no había conocido a Moisés. A José, ahí estoy. No había conocido a Moisés. Entonces, no había ningún motivo para que este nuevo líder, este nuevo faraón fuera sensible con los judíos y consecuentemente comienza la opresión. Eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 1 de Éxodo. En el capítulo 7, versículo 19, de hecho dice, este rey usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a los niños para que no se propagasen. Vamos a Éxodo para que no quede sin verdad lo que yo estoy diciendo. Versículo 12 es lo que les está diciendo en Hechos 19 del capítulo 7. Pero cuanto más los oprimían, tanto se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer el barro, ladrillo y la labor del campo en todo su servicio, el cual obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, de las cuales, y hasta aquí se va Esteban, y a mí me parece muy interesante lo que hace. Se regresa ahí y empieza en el versículo 15. Y habló el rey de Egipto las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y es muy interesante, y sigamos leyendo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y aquí nosotros podemos ver, entre muchas cosas, que Dios lleva a cabo su plan en medio de algunas cosas que cualquiera de nosotros pudiera decir, mentira, pecaron, no se sujetaron, desobedecieron. ¿Y qué hicieron las mujeres? No mataban a los niños de las hebreas. Y mire con la respuesta que le salen estas mujeres, las parteras hebreas le salen a Faraón y le dicen, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, o sea que de alguna manera las menospreciaron. Estas egipcias son medio debilonas para tener hijos.
Y las hebreas no son robustas. Bueno, de hecho, cuando llegamos ahí a la casa donde va a nacer un niño, ya ha nacido. Eso es lo que dijeron las mujeres. Y dan a luz antes que la partera venga a ellas, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y aquí nosotros seguimos rastreando y vemos el plan salvífico de Dios para llegar hasta el justo, hasta el Mesías, el justo del cual Esteban está haciendo referencia. Luego dice: y un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Algunos comentaristas dicen de que cuando este niño creció, la gente se maravillaba de ver la hermosura de este niño. Este niño, un niño bonito. Yo quizás así era chiquito, pienso yo. Este niño era hermoso. Quisiera. La que concibió y dio a luz un hijo, viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Cuál era la orden de Faraón? Maten a todos los varones. Pero no pudiéndole ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos, y fíjense que yo me puse a pensar, teniendo niños y una tiernita más de manera especial, de esa edad, 3 meses aproximadamente, vienen los padres, y al ver el edicto y al ver la orden de Faraón, ¿qué hacen? Empiezan allá el hermano haciendo una cajita, y dice, y la armó bien, porque dice que le puso, era una arquilla en el carrizal, y le envió, le puso brea y la armó bien. Y ahí va la pobre criatura. ¿Y qué sucede? La obra salvífica de Dios. Ahí va río abajo la barquita con el niño tapado. ¿Por qué no fue a otra hora la hija de Faraón a lavarse, dice la Biblia? Yo asumo que es a bañarse. A lavarse. Van ahí, la mujer no va sola, obviamente tiene sirvientes, tiene doncellas. Ven a la cosita flotando, la destapan y dice, bien sabia la mujer, este niño es de las mujeres hebreas. ¿Ok? ¿Y qué le dice una de las doncellas? Hasta la doncella, Dios usando a una doncella. ¿Qué dice? Llamamos a una de las hebreas para que críe al niño y lo alimente, y seguimos viendo la obra salvífica de Dios. ¿Y a quién llaman? A la mamá. Y de ribete le pagan a la mamá para que lo críe. Por eso, cuando yo me expongo a esta enseñanza, yo de verdad, lo único que yo puedo pensar, y voy a seguir mencionándolo ya por 3ª vez, cuando un corazón está endurecido, no hay obra humana que lo pueda ablandar, sino solamente la obra de Dios. Este hombre les está diciendo lo que ha sucedido con Moisés. Yo no soy anti-Moisés. Miren, yo conozco la historia. A ese hombre, de hecho, más adelante dice que era poderoso en palabras. ¿Y ellos qué hacen? Solamente escuchando. Es que el mensaje no es, el odio no es en contra no es solamente en contra del mensaje, también el odio es en contra del mensajero. Hermanos, prepárense para ser escupidos, para ser rechazados, para ser pisoteados. Es cierto, el mensaje la gente lo rechaza, pero como nosotros vamos en nombre de un mensajero, también van a aborrecer al mensajero. Estos hombres estaban escuchando ahí tranquilamente y sigue la historia. Versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverarle la vida. Entonces decidió que mataran a todos los recién nacidos, a las niñas no las maten, y aquí vemos el plan perfecto de Dios. Un niño fue tirado al río, fue puesto en un pequeño bote, y esto podemos decir que fue una desobediencia
Y Dios continuó su plan perfecto. Y aquí es donde podemos meditar también, y lo que sucedió hace 2, 3 años con la pandemia, en donde quisieron acallar a todas las iglesias, que hay una cosa que se llama la desobediencia civil. Y me acuerdo que predicando la carta del apóstol Pablo a los romanos, nosotros estuvimos hablando acerca de eso. ¿Qué sucede cuando la ley, cuando la autoridad me manda a mí a desobedecer a Dios? Y es por eso que aquí nosotros ya hemos visto que la Escritura dice que me es necesario, dice Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué sucede si yo quiero o le pido a mi esposa que haga algo que va a llevarla a desobedecer a Dios? Tiene que desobedecerme, porque para ella es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que ellas obedecieron a Dios antes que a los hombres. Ese niño era Moisés. Ese niño, Dios había orquestado todo, su plan de redención tenía que continuar. En el capítulo 2 de Éxodo vemos, como ya hemos medio leído, o leído a un par de versículos, que le han preservado la vida. Lo vemos en medio de una historia maravillosa, en donde vemos en quien usted y yo hemos confiado. Es un Dios grande, es un Dios poderoso que lleva a cabo su plan. Las parteras desobedecen al rey de Egipto. Dios bendice a la nación por causa de esa desobediencia al hombre. Como dije, el niño era hermoso, sus padres lo mantuvieron por 3 meses, lo ponen en esa barca y ahí sigue la historia. El versículo 22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Esta audiencia, este concilio está escuchando todo lo contrario de lo que le han llegado a decir a ellos los falsos testigos de Esteban, que estaba blasfemando en contra de Moisés. Y no, escuchan todo lo contrario de lo que los testigos falsos están diciendo. Versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y ahí empieza otra vez la narración. Dios pone en su corazón el ayudar a su gente, Dios lo llama. Y el texto dice, Dios puso en el corazón visitar a sus hermanos. Y esta palabra de visitar a sus hermanos es bien interesante, porque cuando esta palabra es aplicada o implica, cuando alguien busca a alguien, visitar a alguien, lo hace con la intención de ayudar, con la intención de interesarse por las necesidades. Y yo creo que en el ambiente cristiano es algo que tiene esa misma connotación, que es lo que hace, algunas iglesias. Vamos a visitar a alguien, y cuando visitan a alguien no lo hacen para oír qué pueden obtener de la gente que van a visitar, sino el propósito es ir y ver de qué manera puede haber una conexión, o puede, no sé, si una necesidad hay, pues ver de qué manera se puede ayudar. Entonces, en ese sentido, Moisés tiene en su corazón visitar a sus hermanos, y está ahí. Versículo 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Y es obvio que pensemos, para usted y para mí es obvio pensar por qué Moisés mató al egipcio. La respuesta es, bueno, estaba atacando a un compatriota de él, estaba atacando a uno de sus hermanos, estaba atacando a uno pues de su sangre. Lo mató. Lo que no es atinado pensar es por qué Moisés entierra a este egipcio en arena. ¿Por qué lo hace? Yo no puedo, alguno de nosotros no es que
le va a quitar la vida a alguien y lo va a sentar por ahí. No, o sea, el hombre no pensó, no razonó, pero en todo eso Dios continúa llevando su plan, y esa imagen también tiene una representación para lo que es el evangelio también. ¿Cuál fue la respuesta de los hermanos de Moisés? ¿Cuál fue la respuesta de él? Versículo 26. Al día siguiente, ¿cuál fue la respuesta de sus hermanos? Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Ya no era un egipcio maltratando a uno de sus hermanos, sino que eran dos hebreos peleando entre ellos. Y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y mire cuál fue la respuesta de ellos, y esa es la respuesta natural del hombre natural. Rechazo a la corrección, rechazo a aquel que está tratando de poner en paz las cosas. Él quiso fungir como un pacificador entre estos hombres. Eso debe de ser la actitud suya y mía cuando algo así sucede, pero no solamente en una disputa física o alguna disputa entre hermanos de una manera normal, sino la enemistad que tenemos en contra de Dios. Ese es el llamado nuestro, a servir como pacificadores, como lo estuvimos viendo en el Sermón del Monte hace unas semanas. Bienaventurados los pacificadores. Entonces el que maltrataba, y mire qué respuesta más tremenda la que recibe Moisés. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? Vemos cómo responde el egipcio, con rechazo. Y esa es la misma actitud que el mundo o el hombre natural presenta cuando alguien les quiere guiar al evangelio, les predica el evangelio. Es la misma actitud. ¿Quién sos? 28. ¿Quieres tú matarme como ayer mataste al egipcio? Y es obvio que Moisés escucha esto y es de suponer que su corazón se empezó a acelerar. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Y ahí está la historia. Y para resumirla nada más, de hecho, en Hechos del 17 al 22 vemos la primera parte de la vida de Moisés. La segunda parte, en Hechos 23 al 29, vimos que Israel rechaza a Moisés. En Hechos 7 del 30 al 34 vemos cómo Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí, ¿se recuerdan? En Hechos 7, 35 al 36 vemos cómo Moisés era el libertador de Israel, y a pesar del rechazo previo de Israel, Moisés siguió con lo que Dios le había llamado a hacer. Luego llegamos al 7, 37 al 41, vemos el rechazo repetido de Moisés por Israel. 42 al 44 vemos la respuesta de Dios al rechazo repetido de sus mensajeros. Dios se apartó, dice en el versículo 42, se apartó y los entregó a los que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas? Y esto está en Amós, capítulo 3, creo. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios? Y ahí continúa Esteban con su relato. Amós 5:27 era el texto que yo estaba tratando de recordarme. Luego llegamos a otro aspecto del 44 al 50, cuando Israel rechazó a Dios, todavía tenía el tabernáculo y después el templo. O sea que todo lo que Esteban habla es para defenderse él y defender el evangelio. Todos, dice el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo. No tengo nada en contra del templo. En el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, se introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacobo. Ven, yo no tengo nada en contra de mis acusaciones, mas Salomón le edificó casas, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y ahí continúa y llega hasta otro, el 51 al 53. Esteban aplica, ahora va a la aplicación. Aquí tenemos la famosa aplicación. Dije temprano, no era la intención ir a cada detalle. La hora es pesada y se me van a dormir. Y por quinta vez, lleguen a sus casas y lean todo el capítulo 7 y se van a dar cuenta de cada detalle y busquen referencia, una Biblia con referencias, o busquen para ir a todos los textos que Esteban está abordando de la ley del Antiguo Testamento. Y lo que llama la atención es que después que él les ha aplicado, pareciera que cualquiera pudiera decir, bueno, ya no les va a decir nada, va a llegar hasta ahí, el sermón terminó. Pero como le están acusando, y una de las razones por la que a este hombre lo han escogido como uno de los 7 diáconos de la primera iglesia es que está lleno del Espíritu Santo, él no se queda hasta ahí. Él viene y como Pedro lo hizo, como Juan lo ha hecho, como los demás apóstoles lo han hecho, él hace lo mismo que han hecho de los hombres de quien él está aprendiendo, y dice en el versículo 51, duros de cerviz. E incircuncisos de corazón. Y esto para ellos, si nosotros conocemos un poquito de lo que eran las costumbres del judaísmo, esto fue pesado para ellos. Esto fue una manera fuerte de cómo Esteban les confronta. Él les dice, ustedes hablan de la circuncisión y que tienen que estas cosas, ustedes son incircuncisos, duros de la cabeza, no la andan tapada, son duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y lo que es más, también sus oídos. Eso fue duro para ellos, porque su religión, sus costumbres vagaban en base a la circuncisión y vagaban en base a lo que su vestimenta manifestaba mucho de eso. Su cerviz era dura, su corazón no había sido circuncidado, sus oídos peor aún. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y ahora ya Esteban les empieza a mencionar, ellos han estado expuestos al Evangelio a través del Espíritu Santo y ellos resisten al Espíritu Santo y lo hicieron como sus padres también lo habían hecho. Vosotros también lo rechazan. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? También los padres de ustedes persiguieron a aquellos que venían hablando acerca de un Mesías prometido. Y lo persiguieron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Acaso no se recuerdan de Jeremías? ¿Acaso no se recuerdan de los demás que anunciaban al Mesías prometido? Habéis sido entregadores y matadores de este justo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y uno puede imaginar los susurros airados entre el Sanedrín mientras la lección de la historia de Esteban comenzó a cobrar sentido. Ellos sabían, ellos empezaron a atar los cabos y sabían que lo que Esteban estaba diciendo, todo encajaba en sus mentes, pero no así en sus corazones. Esteban vio esto y sabía que estaban rechazando a él y al que Dios había enviado, de nuevo, igual que antes. Y él toma un cuchillo filoso
lo cual es la palabra de Dios, y destroza los pecados del pueblo, descubriendo las partes interiores de sus corazones y los secretos de sus almas. Él no podía haber dado este discurso con mayor fluidez, aun si hubiera tenido la seguridad que ellos le agradecerían al final. El hecho de que su muerte era segura no tenía otro efecto en él que el de hacerle aún más celoso. Eso dice Spurgeon comentando de Esteban. Esteban no estuvo predicándoles para que le agradecieran o para que al final terminaran, qué bonito tu mensaje. No lo hizo, y aun si él sabía que la muerte le esperaba, aún dice Spurgeon, este hombre fue más celoso y les dice duros de cerviz. Duros de cerviz, y ahí podemos encontrar textos como Éxodo 32:9 que habla de eso, Jeremías 9:26, Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y varias veces, unas 20 veces se menciona esta de dura cerviz en el Antiguo Testamento. Y sigue hablando Esteban. 54, se enfurecían en sus corazones y fueron convencidos por el Espíritu Santo. Pero el Sanedrín reaccionó con ira en vez de sumisión al mensaje y al espíritu del mensaje. Se enfurecían. El concilio estaba enojado, pero ¿por qué el mensaje de Esteban había dado en el blanco y no podían descartar ni ignorar lo que dijo? ¿Por qué? Crujían los dientes contra él. Y para de alguna manera ir aterrizando, no se desespere, hermano y hermana, cuando usted le predique a alguien y la respuesta sea como la del Sanedrín. No se desespere, hermano y hermana, cuando usted le predique a su hijo o a su hija y la respuesta sigue siendo como la del Sanedrín. No se preocupe, hermano o hermana de la iglesia, si alguien madura más rápidamente que otro dentro de la iglesia. La salvación le pertenece al Señor. La reacción de un corazón duro va a ser el rechazo, el hastío, el enojo. Y en este caso de Esteban, sacó el corazón de estos hombres lo que en realidad había en su corazón, y lo que había era un corazón asesino. No empezaron a crujir cuando Esteban terminó su discurso. Todo lo que podían hacer es crujir los dientes. No fue algo que a Dios se le salió de su plan. Hechos 55 al 56 del 7 dice la visión de Esteban hacia Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban no tomó en cuenta la tronadera de dientes, no tomó en cuenta el enojo de los hombres. Él continuó con su discurso, continuó su oración. El carácter de este hombre era parecido al de Cristo. Para nosotros los hombres es bien fácil reaccionar de una manera negativa ante
la actitud de alguien. ¿Qué dijo el Señor clavado en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Ven el carácter de Cristo en una persona. Ven la oración con la que yo empecé el viernes y vamos a terminar en esta tarde. ¿Cuál es la meta de todos aquellos que vamos por el mundo con la bandera del cristianismo? La intención no es venir y pasar 2, 3 horas en un lugar. La intención no es otra más que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es difícil describir exactamente lo que Esteban vio. No podemos decir si esta fue una visión personal o si un tipo de ventana al cielo, como cualquier otro lo pudiera decir. Fue abierto, pero ir más allá de la descripción sencilla del texto sería, incluso podríamos llegar hasta pecar, sería una especulación que haríamos. Dice que vio los cielos abiertos. ¿Se imagina? Podemos suponer que Jesús estaba parado ahí en solidaridad con Esteban y en su momento de crisis, pero creo que sería especular, no reacciona sin pasión a los problemas de su pueblo. O sea, sería especular. Lo que sí sabemos, que Esteban vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos. Y llega el versículo 57 y llega el primer mártir de la iglesia, el primer mártir de la historia, la ejecución de Esteban. Esteban es apedreado. Y pudiéramos imaginar, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, en Guatemala, es un país muy, bueno, como todos, centroamericano, pero a los violadores, el ejército, bueno, la policía los agarraba y los ponían en un paderón, y escogían ahí a una cierta cantidad de oficiales. Y me acuerdo, imágenes que no se borran, pasaron en las noticias eso muchas veces. Estaban los dos hombres, un palo ahí, pues así, poste, y los dos hombres amarrados al poste. Y ejecutaron a los dos hombres por violar a una niña y matarla. Una muerte justa, ¿no? Una muerte justa. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿se imaginan ustedes haber visto la muerte de Esteban? Todo por la verdad, por la predicación del Evangelio. Y esa muerte fue dolorosa. Dice que fue apedreado. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea que ese arremetieron contra una quiere que en estampida le cayeron al hombre. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces ellos, dando grandes voces, ahí está, lo mataron. Arremetieron contra él. Le echaron fuera de la ciudad. Lo apedrearon. El extenso o la fuerza de su ira fue demostrada por la ejecución de Esteban, la cual hizo sin tomar en cuenta la ley romana y que fue realizada según la costumbre tradicional judía, que era el apedreamiento.
Pero en todo esto, Dios seguía llevando a cabo su plan. Y un tiempo nosotros vamos a ver, ahí tenemos empieza a rastrear toda la historia mesiánica, toda la genealogía de Jesús. Nosotros vamos a ver, vamos a ir hasta Génesis, vamos a ir allá con Isaac, con todos ellos. Vamos a ir hasta Rahab, llegamos a Moisés, llegamos a David, o sea, el plan perfecto de Dios continuó. Y ese plan, hermanos, se ha extendido hasta usted y hasta mí. Y es Dios orquestando todo para extender misericordia. Y alguien decía, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué permitió que a aquellos hombres los latigaran y los castigaran, los metieron presos? ¿Por qué a Esteban permiten que le den muerte de esta manera? Pues es la manera en la que Dios puede mostrar su misericordia, su gracia, su perdón. Las últimas palabras de Esteban, ¿cuáles fueron? 59 al 60. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida, en completa confianza en Dios. En completa confianza en Dios, creyendo que Jesucristo cuidaría de él en esta vida y en la vida venidera. ¿Es esa su confianza, hermano? ¿Es esa mi confianza? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba ahí en el momento de la apedreada. Dios contestó la oración cuando él le dijo, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con su apedreamiento. Aunque el hombre no sabía que la oración estaba siendo contestada. Y cuando lleguemos, deberíamos darle gracias a Esteban por cada bendición traída por el ministerio de Pablo. Ese es el plan redentor de Dios. Dios oyó la oración de Esteban y Pablo es la evidencia de eso. Y usted y yo somos la evidencia de eso. No tenemos idea qué tan grandemente Dios puede usarnos en nuestros tiempos de sufrimiento, en nuestros tiempos de angustia, en nuestros tiempos de tristeza. Agustín dijo, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. ¿Se imagina? Si Esteban no hubiera orado. O sea, en el mismo momento del apedreamiento, Esteban oró y Dios contestó la oración de Esteban, de ese muchacho que estaba, donde se estaban poniendo las ropas de Pablo. Esto, hermanos, tiene que servirnos a nosotros te están atacando, estoy sufriendo, estoy siendo desafiado, estoy siendo despreciado, no importa. Este hombre clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban demostró la misma actitud perdonadora de Jesús que Jesús tenía en la cruz en Lucas 23, 34. Y él le pidió a Dios que perdonara a sus acusadores e hizo promesas con voz alta y lo hizo públicamente. Y si los evangelios contienen lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, también contienen lo que Jesús comenzó a sufrir. Esteban durmió, la iglesia tuvo que despertar. Si había habido cualquier optimismo color rosa acerca de rápidamente ganar al pueblo judío, a su Mesías, fue deshecho. La iglesia no podía esperar el triunfo sin una batalla sangrienta. Esteban no era un Superman,
Tampoco lo es usted, ni tampoco lo soy yo, pero él era un hombre lleno en todo su ser del Espíritu Santo. Muchos tienen poca idea de qué tan grandemente puede ser usado por Dios mientras caminan en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo podemos ser instrumentos salvíficos en las manos de Dios a través de la predicación del Evangelio. Esteban lo hizo. Y una vez yo cierro con eso. Esteban oró a Dios en el mismo momento de su apedreamiento y Dios contestó su oración. Y esa oración la vamos a empezar a ver, esa oración contestada la vamos a empezar a ver el próximo domingo con la vida, la predicación, la conversión y todo eso del apóstol Pablo. Que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado, porque a pesar de los obstáculos, su plan salvador y su plan redentor continúa de pie. Y por eso estamos nosotros. Buen Dios y Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por el ejemplo de Esteban. Nos enseña, Señor, este texto, tu plan redentor que es imparable. Y ha sido imparable desde el capítulo 1, Señor. Hemos llegado hasta el 7 y el plan va a seguir siendo imparable. Tu mensaje sigue siendo predicado, tu palabra sigue siendo expuesta y tú sigues salvando, Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos, orar por el que no te conoce, orar por aquel que está sediento de ti. Intercedemos, Señor, por el alma hambrienta, Señor, espiritualmente hablando. Tú has venido a dar vida y has venido a dar vida en abundancia. Te agradecemos, Señor, por el testimonio de Esteban. Un hombre que caminó contigo, que quiso que su carácter fuera formado como el tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos reunido en esta tarde, Señor, como iglesia. Danos, Señor, la valentía que este hombre tuvo. Danos el denuedo que este hombre tuvo, para que el mensaje siga siendo predicado, Señor. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que no estuvieron entre nosotros en esta tarde, que tú les bendigas. Si hay algún enfermo entre ellos, Señor, sé con ellos. Si alguien, Señor, está desanimado, anímale. Rogamos, Señor, por la cirugía de nuestro hermano Johnny en unos días. Que seas tú, Señor, guiando a los doctores, Señor, pero antes que todo eso suceda, el día de mañana nuestro hermano tiene su cita con la persona que va a ver su corazón, con el cardiólogo, para ver si él está para poder recibir la operación. Si es tu voluntad, Señor, que tú seas con nuestro hermano en este tiempo que él va a estar sometiéndose a todo esto. A nosotros ayúdanos a interceder por él, a estar pendiente de él y rogamos, Señor, que tu voluntad sea hecha en la vida de él y no solamente en la de él, sino también en la de cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por el plan iniciado desde antes de la fundación del mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, Señor, yo soy el primero, como dijo el apóstol. En el nombre de Jesucristo y para su gloria, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a cada matrimonio, Señor. Bendice a cada muchacho, a cada adulto, a cada joven, a cada niño. Dependemos de ti, Señor, totalmente. Tú eres soberano sobre todo, Señor. Y si algo podemos decir, que una, Señor, de las cosas que nos ha quedado
claro al iniciar estudiar, conocerte a ti, Señor, ha sido que en tu palabra tú te muestras como el soberano de todo. Tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano sobre todo. Y es por eso, Señor, que te rogamos que nos des paz, a veces en medio de circunstancias que nosotros no entendemos. Tú, como un Padre amoroso, tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo oramos estas cosas. Amén.